Muy buenas noches, esto es La Repregunta, Noticias a Fondo, y yo soy Luciana Vázquez. ¿Cómo se genera riqueza? ¿Cómo se distribuye? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol del sector privado? Las 4 preguntas son claves para definir el tipo de sociedad en la que uno quiere vivir o el país al que uno mira con ganas y querría que Argentina se parezca. El problema es que la respuesta a esa pregunta, en qué tipo de país queremos vivir o a qué tipo de país tomamos como referencia, sigue pendiente y genera polémica en Argentina, más grietas. No son solo preguntas económicas, son preguntas políticas, de estilos de vida también, que permean en nuestras vidas cotidianas. Definen cuál es el peso de la libertad, de la iniciativa individual, de la equidad, de los mecanismos de promoción social y el tipo de movilidad social, el peso del conocimiento y la innovación en una economía y en una comunidad. Por ejemplo, Finlandia, estado de bienestar por excelencia, bien ubicado en el cuadrante de la equidad con libertad. Quedó claro durante la cuarentena estricta, a partir de una de las tantas afirmaciones del presidente Alberto Fernández que merecieron correcciones por parte de países distintos, en este caso por parte de Finlandia. Me refiero a la decisión del presidente de congelar las tarifas de telefonía, internet y cable y establecer la regulación estatal de los precios de ese sector y su comparación con Finlandia. En aquel momento el presidente dijo, bueno, en Finlandia esto también sucede, allí son servicios esenciales. Desde ese país desmintieron al presidente, allí el mercado de telecomunicaciones es abierto y hay libre competencia. El efectivo estado de bienestar finlandés no interviene en ese mercado, es decir, en esa democracia finlandesa, la altísima equidad de su estado de bienestar no demoniza la iniciativa privada. Esta semana, 3 hechos de la vida política y económica en la Argentina volvieron a poner sobre la mesa esas 4 preguntas. ¿Cómo se genera riqueza? ¿Cómo se distribuye? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol del sector privado? La decisión de Máximo Kirchner de volver a la carga con el impuesto a los más ricos es el reconocimiento de que se busca exprimir al máximo la misma fruta, el sector de los ricos del mundo industrial o financiero. Una demonización de la riqueza que produce incertidumbre y desincentivos para seguir invirtiendo. Para producir se necesita el capital de trabajo. Para distribuir hay que tener algo para distribuir. Ese sector de los súper ricos en Argentina estaría dispuesto a poner algo. ¿Pero para qué? Esa es la gran pregunta. El debate en torno al presupuesto 2021 que se dio ayer en el Senado es otro de los hechos de esta semana que plantean la pregunta acerca del rol del Estado y de los privados. Un presupuesto que llegó inflado al Senado con más gastos previstos que se agregaron en diputados, pero sin respuestas acerca de dónde se obtendrán esos fondos. Es decir, sin hacerse la pregunta de quiénes producen la riqueza que alimentará las arcas del Estado, de dónde los recaudará el Estado. Una pregunta capitalista que el gobierno no se hace cuando arma el Excel de ingresos menos gastos. Lo detalló bien el senador Martín Lustó, gastos que se aumentaron en 260.564 millones de pesos, además de 1.300 millones de dólares del Plan Gas, un total de 400.000 millones de gastos. Por otro lado, el presidente Fernández, que esta semana insistió con una visión antiproductivista en relación a la reducción de la desigualdad. Distribuir lo que en apariencia sobra. Según el presidente, la tierra fiscal. Otra vez el kirchnerismo o el Albert Kirchnerismo y la utopía de la tierra para todos. Como si la tierra no fuera un capital escaso y estratégico de una nación. Y como si con su reparto y distribución los nuevos propietarios, recién estrenados, tuvieran la capacidad de hacerla productiva. Una utopía desinformada. A la tierra le falta el capital de trabajo y el capital de conocimiento. La tierra se distribuye. El conocimiento, como el poder, no. Hay que tomarlo, o más bien, hay que querer tomarlo. Es decir, el conocimiento necesario para producir implica la construcción de saber. Es decir, para ser productiva una tierra distribuida es necesario que los nuevos propietarios pongan un conjunto de hábitos de aprendizaje, de disposiciones, de rutinas de aprendizaje, de saberes tecnológicos muy sofisticados. De la Argentina industrial, productiva, agropecuaria, demonizado o no, vamos a hablar con el economista Carlos Leiva, bueno, un hombre con una mirada
muy 360 grados de la economía argentina y con la serie histórica en la cabeza, porque fue uno de los hombres que intervino en el Plan Helbart de 1973. Va a estar aquí en la repregunta hoy. Detrás de todos estos hechos, implícitamente o por omisión, hay una visión sobre el rol del sector privado. Producir riqueza aunque el Estado no lo incentive y lo acorrale al sector privado. Aun cuando hay una parte de la opinión pública y de la clase política que se embandera detrás de un modelo social y económico en el que el Estado se autodenomina héroe de la justicia distributiva, por ejemplo el kirchnerismo, lo cierto es que sin nada que distribuir no hay justicia social posible. Para distribuir hay que crecer. Esto lo dijo este martes pasado el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, en la cena de recaudación de fondos de la Universidad de Itela. Dijo esto: los países deben crecer para distribuir mejor. Y otra noción clave señalada por Cardoso, la desigualdad como un problema estructural de la democracia. No habrá democracia si sigue existiendo la desigualdad, sostuvo. Una visión de la democracia que va más allá de la democracia de procedimientos, por ejemplo, procesos electorales, necesarios pero no suficientes. La igualdad como variable conceptual de la definición de democracia, una deuda pendiente en Argentina y en gran parte de América Latina, e inclusive de otros países muy desarrollados. En el centro de esta contradicción democracia-igualdad está la pregunta también sobre el rol del Estado y del sector privado. El sector privado y su productividad son esenciales en una visión moderna de estado de bienestar, pero inclusive en una visión pobrista del Estado. No se puede repartir lo que no se tiene. En uno de los polos de la sociedad hay una certeza, que la tríada integrada por propiedad privada, inversión privada y la meritocracia cognitiva conduce al desarrollo. El rol posible del Estado es generar incentivos para producir más y en mejores condiciones de sustentabilidad y nivelar la cancha para que los beneficios contribuyan a un desarrollo con equidad. Pero la producción está del lado de los privados. Y ahí hay un problema endémico en Argentina. El dato es este y es muy preocupante. Entre 2005 y 2019, es decir, en años de vientos de cola de los commodities hasta la nueva crisis de la deuda generada en el gobierno de Cambiemos, la demanda de operarios calificados y técnicos no universitarios cayó del 63 al 12% entre las pymes. La demanda, es decir, cayó la necesidad de esas pymes de reclutar nuevos operarios. Pero lo más curioso es que aún con una caída de la búsqueda de nuevos empleados por parte de las pymes, se les hizo cada vez más difícil encontrar a los trabajadores calificados necesarios para seguir creciendo. En 2005, el 66% de las pymes encuestadas tenían problemas para contratar gente. En 2019, el 76%. Esto surge de un estudio muy interesante de la Fundación Observatorio PYME. Estará hoy en la repregunta también Vicente Donato, doctor en Economía Industrial por la Universidad de Bolonia, director científico de la Fundación, un experto interesantísimo con enorme cantidad de información. Y hay dos datos más que plantea el informe, dos datos claves. Argentina es uno de los países de la región con menos cantidad de pymes. Nos detenemos en este punto. Les quiero leer dos datos de esta encuesta que me parecen particularmente inquietantes, con menor cantidad de empresas activas cada 1.000 habitantes. Argentina tiene entre 14 y 20, Brasil 25, México 34 y Chile 58. Y las sociedades nacientes por cada 100.000 habitantes, Argentina tiene 43, Chile 800. Preocupante este tema. Además de todos los problemas que atraviesan las pymes en Argentina, sobre todo en pandemia, también tienen dificultad para encontrar técnicos bien formados, es decir, para seguir generando riquezas, que es también un impacto a la posibilidad de construir la justicia social para la que se necesitan los recursos que producen los privados. El informe señala la falta de personal calificado, que es un problema educativo que interpela la decisión de gremios y del gobierno en la coyuntura de seguir con las escuelas cerradas. No hay virtualidad ninguna que sustituya la experiencia en el taller de la escuela técnica o en la fábrica real de la industria o de la empresa de servicios. Por otro lado, el trabajo del observatorio, va señalando
por qué no se consiguen trabajadores calificados. Lo vamos a analizar muy puntualmente esta noche. La cuestión es, el presidente Fernández, cuando imagina una solución al problema de la desigualdad, según la cual Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil, un hombre clave de la política brasilera, no hay democracia si hay desigualdad. Cuando imagina un plan paliativo para esa desigualdad, imagina la distribución de tierras. No ha hablado el presidente de la necesidad de consolidar el sector pyme y de allanar el camino que una burocracia obstaculiza para la creación de pymes cada vez más expandidas por el territorio y que son centrales, diría, el sector más central de la Argentina para producir empleo, es decir, salida de la desigualdad. De todo esto hablamos hoy en la repregunta. Pero antes de entrar a esos temas, vamos a abrir la ventana de esta noche y nos vamos a la calle, porque está linda la noche, porque salimos de la